Buenos días, muchas gracias a la FEDSAC por la invitación. Me trae muchos recuerdos este festival, en el cual participé durante 4 años, casi mientras estuve en la escuela. De esta charla que he preparado para hoy, que vais a ver que es bastante batiburrillo de cosas, bueno, al final puse el proyecto de la Esplanada porque siempre me pedís que hable de la Esplanada, pues luego si queréis y no estáis muy cansados os lo explico. Pero me parecía interesante como que entendieseis un poco cómo funciona la cabeza, cómo se desgrana el paisaje y cómo se puede hacer desde nuestra formación, ¿vale? Porque al final yo soy arquitecta, luego me formé en paisaje, pero vamos, estudié en esta escuela igual que vosotros. Y que de arquitectura ya tenéis unos maravillosos profesores que os hablan también todo el rato. No me voy a meter en espacio público porque no quiero pisar a mi amigo Javi que habla después, con lo cual espero que salgáis de aquí sabiendo cómo funciona una duna, cómo vuela la arena del desierto y con unas cuantas referencias sobre mapeo del territorio. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos allá. Son 119 diapositivas. En cuanto estemos cansados, paso para adelante, ¿vale? Bueno, empezamos. Nada es un lienzo en blanco. Olvidaros, cuando llegáis a un sitio nunca hay un lienzo en blanco. El lienzo en blanco no existe. Siempre hay algo. Siempre hay un sistema, siempre hay una dinámica, siempre hay una herida, algo a lo que agarrarse al territorio. Y es que nosotros estamos acostumbrados siempre, ¿no? Quizás últimamente, desde que la arquitectura evolucionó y no hemos necesitado anclarnos tanto al territorio, a ver lo que pasa de la superficie para arriba. Pero es que de la superficie para abajo pasan muchas cosas. Y en eso, pues bueno, Grounded Landscapes, ¿no? Viene muy bien con el título de esta edición de la FEDSAC, que es Grounded. Y es que en realidad existe un vínculo que nos conecta con el territorio a todos y es que nos sentimos bien cuando nos ponemos, por ejemplo, descalzos sobre la hierba. Es una sensación que a todos nos hace sentir bien. ¿Por qué? Porque nos conectamos con la tierra. Y es que lo que pasa debajo de la superficie y del plano horizontal muchas veces es más interesante de lo que vemos en la parte de arriba. Se generan sistemas, relaciones, como vemos, por ejemplo, en estos dibujos de la ecología el libro de la ecología de las raíces, que os recomiendo que busquéis también, que está libre online. Existen incluso asentamientos a lo largo de la historia que no se situaban sobre el plano sobre el plano horizontal, sino que aprovechaban cuevas o elementos naturales existentes para cobijarse de las condiciones adversas y la climatología. Y uno de los más curiosos son los yaodons en el Valle del Oeste, en China. Los yaodons son estas viviendas que se construyen enterradas en el suelo, ¿no? O sea, más grounded que esto no pueden ser. Pero claro, ¿cómo funciona un yaodon? ¿Por qué llegan a realizar este tipo de estructuras? Pues vamos al inicio, ¿no? Porque nada es un lienzo en blanco. ¿Por qué? Porque el Valle del Oeste, ¿vale?, que fue la primera gran civilización de la China, era este valle, hoy en día con eólicos, bueno, explotado igualmente, ¿no? Y era un sitio que tenía unas tierras muy fértiles gracias a la erosión y el transporte. Qué mal se ve. La erosión y el transporte y el depósito de los sedimentos. Con el viento van migrando las dunas del desierto que estaba próximo al Valle del Oeste y se va formando lo que es esta sección del terreno, ¿no? Donde tenemos el Oeste, que es un depósito de tierra, luego tenemos asentamientos ya con raíces, vuelve a haber Oeste, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos sustratos lo que hace es que tienen dos cosas. Una, que la tierra es arcillosa y muy productiva, es decir, les da muchísimo beneficio, con lo cual es ideal para sentarse allí. Y dos, que es muy fácil de excavar, con lo cual, economía de medios. El ser humano lleva transformando el territorio con el mínimo esfuerzo, cosa que ahora ya no, porque tenemos la máquina, ¿no? Pero antiguamente era así.
Y entonces, evidentemente, surge esta tipología, ¿no? Que como veis, pues evidentemente tenía un patio central y luego todas las estancias eran abovedadas para soportar el peso de la tierra que soportaba cada vivienda, ¿no? Aquí tenemos una evolución de todas las... hay un montón de poblados de yaodons en China. De hecho, se estima que hay 40 millones de personas que aún hoy en día viven en este tipo de asentamientos. Y es que, en realidad, lo que vemos... Si doy aquí también... qué bien. En realidad, lo que vemos en la superficie muchas veces es una florecita. Esta es la raíz, sin embargo, esta raíz es la misma raíz de esta flor, esta es en una llanura y esta es en una pendiente, ¿vale? O sea, fijaros cómo puede cambiar. Y ya cuando estudiamos cómo se extiende a lo largo de un talud, vemos que establece unas relaciones de equilibrio que se necesitan para generar suelo. Y cuando tiene otra amiguita que se pone al lado, trabajan en comunidad, como deberíamos hacer nosotros también. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante saber muchas veces qué es lo que pasa debajo del plano horizontal? ¿Por qué es importante saber que no todo es un lienzo en blanco? ¿Conocéis la mófila arenaria? No, os lo explico. La mófila arenaria es esta plantita de aquí, que veis aquí arriba, ¿vale? Y es la planta que estabiliza las dunas, ¿vale? El sistema radicular por el que crece se llama sistema rizomático, ¿vale? Que son estas raíces transversales en las que se van conectando unas con otras. ¿Y por qué es interesante esto? La planta se asienta. Entonces, lo primero que hace es intentar buscar el agua, claro, está sobre arena. Entonces, en el primer año, la raíz baja muy delgadita hasta abajo para intentar conseguir agua y empieza a tener este rizoma horizontal. A partir del segundo año tiene este, a partir del tercer año tiene este, a partir del cuarto año tiene este. Cuantos más años tiene esta planta, más estable y más sólida es la duna. Es decir, si aquí tuviésemos esta sección, pues esto probablemente todavía sea una duna pues de primer año. Es decir, si viene un vendaval o una marejada, se la lleva. Es decir, solo 4 años para llegar aquí arriba. Estas dunas probablemente tengan más de 150 años. ¿Y cómo se forma una duna? Pues tenemos la zona de playa, luego tenemos la parte embrionaria, que es donde se asienta la mófila arenaria, luego tenemos la duna móvil, luego las dunas fijas, las malladas o depresiones, que es donde se acumula el agua. Por eso muchas veces cuando vais a un paisaje natural, las dunas de Corrubedo, por ejemplo, hay siempre una laguna detrás. ¿Por qué? Porque forma parte del sistema natural. Y después las dunas estabilizadas, que son el pinar. Contrariamente a lo que pensamos, donde el ser humano se puede establecer es en la parte fija, es decir, la sección móvil, que es esta, esto se está moviendo todo el rato. De hecho, aquí tenemos el ejemplo de Riazor. Las playas tienen secciones de verano y secciones de invierno. Una playa no es igual en verano que en invierno, porque esta parte se está moviendo todo el rato. Las playas cambian, es como los deltas, como las desembocaduras de los ríos, como los manglares, son todas estas áreas de buffer que conectan el ecosistema terrestre con el ecosistema marino. Y entonces, esta sección de aquí no la deberíamos de tocar. Donde nos podemos asentar siempre es en esta. De hecho, en la mayor parte de las playas, pues las primeras carreteras se hacían ocupando la zona de mallada, como tiene sentido. Mira, esto es horizontal, qué bien. Bueno, te cargas la laguna, pero sigues manteniendo la protección a la intemperie. Claro. Ahora que sabemos cómo funciona el sistema, ¿no? Y ya solo la cantidad de años que tarda, porque claro, hemos visto cómo funciona la mófila arenaria, que es esta planta de aquí, que se encuentra aquí. Y habíamos visto que tardaba 4 años en fijarla. Pero es que esto es un sistema, con lo cual primero se forma esto, luego esto, luego esto, luego esto. Para que un sistema dunar llegue a ser adulto, igual pasan pues unos cuantos años, más de 40 y más de 50. Y todo esto para que lleguemos nosotros y digamos, pues a mí esta duna me viene mal, vamos a hacer un paseo de playa, como los de contención.
Esto es una foto de Samil. Abel Caballero me va, vamos ya, lo poco que me quiere ya con la cantidad de cosas que digo de él siempre. Pero es cierto que claro, hemos pasado de esto, que os he dicho, todo lo que tarda en hacerse, para en una mañanita hacemos un muro de contención y se acaba la duna. Además, que bien, que detrás tenemos arena, es drenante y no vamos a tener problemas de humedad. Estupendo, ¿no? Podemos imaginar Samil como era, ¿no? Que era así. Y podemos ver, fijaros aquí, que bien se lee este sistema, donde tenemos aquí la primera duna embrionaria, donde empezaban a asentarse los primeros kioscos de playa, y aquí teníamos el Loés, que sería donde debería de estar la laguna y donde se estableció la primera carretera, ¿vale?, de acceso a Samil. Esto parece bastante idílico, pero claro, no nos llega, y nosotros siempre queremos llegar más cerca del mar. No nos llegaba con tener la carretera aquí, sino que se hizo el primer paseo en torno al 1970, donde ya nos cargamos la parte de la duna móvil, la parte que no nos deberíamos cargar. Ahora, dicho esto, si cualquiera de vosotros tiene un proyecto en una zona débil, frágil de duna de mar, ya sabéis cómo funciona el sistema, así que cuidadito con la parte móvil. Los paseos en la parte de atrás, y si queremos acceder, líneas transversales, ¿eh? De todo hay un aprendizaje. En 3 minutos se lo cargaron el otro día. Bueno, sin embargo, claro, nos estamos dando cuenta ahora de que por mucho dique que coloquemos, lo que mejor funciona son los sistemas naturales. El Sand Motor, por ejemplo, es un proyecto que se empezó a hacer en 2007 en Países Bajos, que lo que hicieron, debido a la subida del nivel del mar y las fuertes marejadas, fue inspirarse en un sistema basado por la naturaleza. Ellos tenían este perfil de playa y volcaron toneladas y toneladas y toneladas de arena, esta es la primera imagen, para que esa arena se fuese descomponiendo de forma natural y fijándose al suelo. ¿Vale? O sea, estamos en un proyecto súper reciente que a lo que han llegado es a, mira, por muchos diques que construyamos, al final lo que mejor funciona es un sistema natural. Entonces, vuelcan arena. Esto es un plano topográfico, lo que pasa es que no se ve muy bien aquí. Pero bueno, veis la evolución, ¿eh? Al final, aquí habían colgado como una especie de garfio y cómo va evolucionando, cómo se va fijando. De repente se fija una planta, ahí la tenéis, una mófila. ¡Hola, mófila! Ahí puede que empiece a pasar algo. Entonces empiezan a fijarse plantas, empieza a fijarse un sistema, empezamos a poder tener una protección natural, ¿no? Esto es una imagen reciente con la marea baja. O sea, esto es una intervención de tela, a nivel estatal. Pero era la única solución que tenían para no quedarse sin playas. Y es que todo forma parte de un proceso. Nada era un lienzo en blanco y todo forma parte de un proceso. Qué mal se ve. Este es un plano de un concurso que acabamos de ganar, en Bueu, donde es un dibujo en el que se veía la cuenca del territorio. Es decir, todo forma parte de un proceso, claro que forma parte de un proceso. Es decir, el primer dibujo de esto era cómo era la sección del territorio, cómo debería de ser, cuál era la sucesión ecológica y evidentemente, bueno, no se ve nada, pero puede hacerse real y puede hacerse visible en un plano de arquitectura. Como veis, este esquema en sección se corresponde con aquel esquemita de allí en planta, que luego se traslada al plano y se acaba obteniendo... Uy, qué pena, no se ve nada. Bueno, os dejaré la presentación en PDF para que podáis ver los planos porque es una pena. Esto es un plano de AutoCAD, es la planta del proyecto, pero bueno, para que veáis que con este esquema de aquí se puede llegar a tener una planta del proyecto que no veis, pero os tenéis que creer, ¿vale? Y lo mismo hicieron de Combes y Rampini,
en la renaturalización del río Aire. Esto es una imagen de 2003, creo que es, y esto es una zona agrícola en las afueras de Ginebra, ¿vale? Donde habían decidido canalizar el río. Aquí venía natural y aquí seguía yendo natural, pero aquí habían decidido canalizarlo. ¿Por qué? Porque se hacían estas cosas, ¿vale? Vamos a canalizar un río y ya verás qué bien que lo tenemos domadito. ¿Qué pasa hoy en día? Claro, que los márgenes del río crean corredores ecológicos. Y estos corredores ecológicos en los márgenes del río establecen relaciones con las parcelas que hay a los alrededores. Con lo cual, las tierras que estaban alrededor de este río canalizado estaban empezando a tener problemas y estaban empezando a ser menos fértiles. Y no era por la inundación del agua, sino solamente por los insectos, polinizaciones, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta y decimos, hay que renaturalizar el río, vaya. Y entonces, ¿qué proponen de Combes y Rampini? Que esto es, vamos, un proyectazo. Esto era como era el río canalizado, muy bien, laderitas verdes y árboles plantados en línea. Pero aquí de ecología no hay nada. No hay una silva, no hay donde se pueda reproducir un conejo, ¿vale? Esto no genera ningún ecosistema, ¿vale? De hecho, en sus dibujos, los primeros dibujos que ellos hicieron, fijaros cómo con 4 líneas dibujaban muy bien lo que era el territorio, ¿no? Eran alineaciones de árboles plantadas en aquel canal. Y lo que querían en realidad ellos era pues volver a recuperar esta sección, ¿no? Estos bocetos la verdad que son preciosos, pero bueno, como ya os voy a dejar la presentación, ya luego lo veis. Y entonces proponen esto, ¿no? Ellos lo que quieren es, el río llegaba hasta aquí, aquí estaba canalizado, y lo que quieren es volver a renaturalizarlo. ¿Y cómo lo hacen? Pues la verdad que es una maravilla. Ellos dicen, bueno, como hay que hacerlo de cero, cogemos un patrón, ¿no? Un patrón, da igual. Y entonces cogen un patrón de rombos y lo que hacen son una serie de movimientos de tierra y dicen, ok, este patrón el día 1 será así, pero luego en lugar de decirle yo al agua por dónde vaya, es decir, en lugar de ponerme a dibujar curvitas, que cuando dibujamos la naturaleza siempre intentamos dibujar curvitas porque es más orgánico, dejamos que el agua vaya deformando por donde quiera el territorio y que sea ella la que decida, la que renaturalice y la que decida el cauce del río, ¿no? Y es un proyecto muy barato. O sea, hay mucho movimiento de tierra, pero en realidad era, bueno, vamos a mover tierra, vamos a meter una excavadora y a dibujar estos rombos, ¿no? Y entonces mapearon lo que podría ser, ¿no? La evolución del río. Estos mapeos los hicieron ellos antes de ver cómo el río salía, ¿no? ¿Acertaron? Pues no quedó igual de lo que ellos pensaban, pero dio igual, fijaros. Esto es, creo que esta imagen era de un año después de la apertura y esta era, de hecho, creo que traje la imagen satélite del final, cómo el río va poco a poco horadando y decidiendo cuál es el camino por el que quiere ir, ¿no? O sea, fijaros la sencillez, en realidad, la humildad con la que se trata el territorio. Es decir, estos arquitectos deciden hacer un patrón y asumir que ese patrón no se va a ver, que en un futuro será la naturaleza la que lo termine de definir, ¿vale? Esto es muy importante porque a veces tenemos mucho la sensación de que tiene que quedar nuestra huella. Nuestra huella es este pedazo de idea, ya está, no hace falta que queden los rombos ahí dibujados para toda la vida. Aquí vemos el canal central que lo convirtieron como en una especie de parque lineal posteriormente, porque claro, resulta que luego la zona hasta se hizo popular, porque había que ir a verlo y tal, entonces el canal central que antes estaba lleno de agua lo utilizaban para almacenar y tener balsas de retención de agua para las lluvias y emplear de regadío para las parcelas, y la zona natural era esta. Y aquí tenemos una de las últimas imágenes de cómo se ve ya esta zona renaturalizada. Y esta, fijaros, con la imagen en satélite que os enseñé al principio, en la que se veía el canal, cómo se ve ahora que esto ya tiene todo este borde dilatado y cómo empieza el río, veis por aquí, a dibujar ya su nuevo lecho.
Dibujar para entender, ¿vale? Y esto es muy importante. Y esto, bueno, yo recuerdo aquí en la escuela pasarlo muy bien en las asignaturas de... Se llamaban análisis de formas, yo no sé si ahora se llaman igual, era en el segundo. Y dibujábamos para entender. ¿Por qué es dibujar para entender? Cuando vamos a un sitio, queremos colocar una vivienda, un equipamiento, un parque, hacer una planificación estratégica, me da igual. Nosotros dibujamos. Es nuestra forma de expresarnos, ¿no? Nuestra forma de pensar. Yo, muchas veces, seguramente todos lleváis una libreta en el bolso y a veces incluso es más fácil de no, te lo dibujo. Incluso a veces para, no sé, yo es que a veces hasta mi madre rollo en tonterías. No, la mesa la ponemos así. Pues te lo dibujo, ¿no? Es más fácil dibujar que hablar. Es más fácil dibujar para entender, ¿vale? Para entender el territorio. Y dibujar para entender el territorio, claro, todos estos dibujos no se van a ver. Pero bueno, dibujar para entender el territorio es... Dibujar para entender, por ejemplo, cómo funciona la topografía, dibujar para entender cómo funciona una sección de un valle, por ejemplo, pero no dibujar en plan, qué bonito me va a quedar. Los dibujos bonitos son los dibujos que nos sirven a nosotros, que explican cosas. Es decir, me vais a tener que creer, pero en la sección de este dibujo explica cómo los árboles de ribera, a medida que la sección se estrecha, crecen más en altura. De hecho, vosotros ibais a ver muchas riberas de ríos, sobre todo cuando tienen topografía en los laterales, no riberas en planos horizontales, como la que acabamos de ver en Ginebra. Pero sí es cierto que los árboles desarrollan una competencia y crecen en altura. Por eso los árboles de ribera, siempre que los dibujamos en una sección, van a ser árboles que suben las ramas y quieren buscar el sol. Los árboles de segundo lecho de ribera van a ser árboles que crecen más en parasol, y luego tenemos los árboles en altas pendientes, que también, dependiendo de la densidad que tengan entre ellos, el soleamiento, etcétera, etcétera. Pero en realidad este era un dibujo para entender cómo funcionaba ese sitio. O sea, casi con que fuese en líneas, lo que había que dibujar era realmente que en la ribera eran muy altos y muy juntos, en la segunda ribera eran más separados y con corte de parasol, y en el área de la silvicultura estaban plantados como muy juntos y muy altos también para coger el sol, ¿no? Por ejemplo, este es otro dibujo que, bueno, se ve a la mitad, no se ve entero porque las flechas no se ven. Ahí se ve. ¿El ordenador? ¡Qué suertudos! Pues este, por ejemplo, era un dibujo de Aspontes, que este era el centro, ¿no? Y cómo todas estas parcelas se habían aglutinado en torno al río, ¿no? Pues un dibujo puede ser este. Era un dibujo para entender cómo se había ido modificando y transformando este territorio. Otro dibujo, por ejemplo... os fijáis que no se dibuja todo, ¿no? Es decir, cuando un dibujo explica una cosa, seleccionamos lo que queremos dibujar, porque seleccionamos cuál es el elemento estructurante de ese territorio. Si yo a este dibujo le superpongo la capa de los muros, bueno, no, porque aquí casi no había ningún muro, porque con este dibujo ya estamos viendo que este terreno es horizontal, ¿vale? Porque con este dibujo vemos que este terreno a ambos lados del río tiene muy poca pendiente. Y esto nos lo dice la longitud de los límites de estas parcelas, ¿vale? Pero si aquí empezásemos a dibujar los muros, las entradas de las parcelas, la capa de vegetación, las viviendas, no se vería nada. Pero como solo activamos la capa agua y el borde de las parcelas transversales al lecho del río, pues explica más cosas, explica topografía, explica bajadas de agua, explica drenajes, explica productividad de la parcela en función del tamaño, etcétera, etcétera. Explica muchísimas más cosas. Vale, lo mismo con esto. Aquí, ¿qué dibujamos? Al revés. Esto todo son terrazas, son terrazas agrícolas, ¿vale? Todas estas líneas son terrazas agrícolas. Y las líneas de estas terrazas agrícolas muestran casi la topografía, evidentemente, cómo viene por aquí baja un río y se marca este camino. Se marca este camino porque
En este caso, vimos que ese camino era un camino de cresta, un camino importante, un camino que conectaba el pueblo con unas salinas romanas que estaban en la costa, y entonces entendimos que ese camino podía ser el elemento generador de la renaturalización de este parque de Pedrarrubia en Oia, ¿no? Una pena que no se vean estos también, pero bueno, es un esquema en el que se parte de este camino de cresta que se empezó a dibujar a escala territorial hasta llegar prácticamente a una escala de proyecto, ¿vale? O sea, muchas veces dibujar estos elementos estructurantes del territorio nos ayuda a ver o a tirar de un proyecto. Porque un proyecto sin condicionantes es un coñazo. ¿Alguien ha hecho aquí algún proyecto sin condicionantes? Nunca. O el usuario tiene algo, o no. Me acuerdo de los títulos de los ejercicios de proyectos. Un pintor, un refugio para un pintor. Un condicionante. ¿Qué hace un pintor? ¿Cuál es el programa? ¿No? Un equipamiento en no sé dónde, no sé cuánto. Pues venga, una bodega, pues cómo se hace el vino, cómo tal. ¿Hay topografía? ¿No hay topografía? ¿Cómo? Todo esto, ¿no? Pues todo eso son condicionantes. Y hay que dibujarlos. O, por ejemplo, como en este caso. Mira, por ejemplo, este es un plano feo. Por eso os digo, es que a veces luego los planos parecen bonitos, pero son feos, ¿eh? En realidad no son bonitos. Casi a veces esto es un plano terrorífico, que es un plano de curvas de nivel, y son bocetos de trabajo nuestros de ver que había un montón de árboles que teníamos que mantener, y ver cómo podíamos hacer en realidad un mirador, que era lo que querían, para mantener estos árboles y tal. De esta cosa sale este boceto, que la verdad que está en un borde de una hoja, que mira qué cuco quedó, pero en realidad tiene este tamaño. Porque luego también nos pasa que los bocetos bonitos son diminutos. Lo intentas hacer en grande y nunca te sale. ¿Por qué? Porque lo haces pequeño cuando estás pensando, cuando quieres, cuando dibujas con intención. Y finalmente, pues se convierte en una planta de un proyecto. Claro, fijaros de la intención inicial, que en realidad se veía aquí en el dibujo feo, ¿vale? Porque, repito, esto es un dibujo feo, si lo veíais en real es una cosa fea, pero sí es cierto que al final, mira, nos apoyamos en la cota 363 y el mirador se llama 363. Todavía no está construido, no lo busquéis en Google. ¿Vale? Aislar para estructurar. Es importante, lo acabáis de ver. Aislamos cosas. A veces se dibuja topografía, a veces se dibujan muros, a veces se dibujan pendientes. Y ahora me parece que en la siguiente secuencia es una pena terrorífica, pero no vais a ver nada. Y es una pena. Y os voy a poner un ejemplo de aislar para estructurar, pero no vais a ver nada porque son dibujos de caza. Ya te lo digo yo. Este es este paisaje que es en Oia, ¿vale? Aquí, a los de aquí os estoy dando la espalda, soy terrorífica. Y se encuentra aquí, los que sois del norte, pues no sabéis dónde está Oia probablemente, los que sois del sur igual sí, está el monasterio aquí, esta es la carretera que conecta La Guardia con Bayona, y esto nos encontrábamos por aquí, ¿no? Es el camino de Santiago portugués por la costa, ¿vale? Y el paisaje que vemos pues es de este tipo, ¿no? Son muros apilados, hay una llanura costera con grandes rocas, con grandes lashes que se colocaban en el suelo para que los tractores no se enterrasen en las épocas de invierno, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí os tenéis que imaginar, qué pena, porque estos son muy bonitos. Bueno, ¿qué? ¿No aseguráis nada? Bueno, sí, pues es que eso es una pena, porque si no, no se van a ver estos dibujos, pero bueno, intenta. Bueno, yo os voy contando. Aislar para entender, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos aquí? A ver si se ve. Pues aquí lo que hicimos fue dibujar por capas. Habíamos visto que detrás este sistema tiene la Sierra de Agroba en la parte de atrás. Luego tenía una pendiente, una pequeña llanura costera y luego ya la costa, ¿vale? Entonces dijimos, vale, todo lo que hay aquí es piedra, porque era todo piedra, es todo granito. Pero es granito en diferentes texturas, en diferentes granos. ¿Por qué? Por el periodo de sedimentación, también cómo se ha ido... Mira, si se ve muy bien. ¡Qué maravilla! Ahora tengo que ir para atrás y enseñar todo de nuevo. No, es broma. Bueno, mira, sí que ya se ve la costa, ya me vale.
Y entonces lo que decidimos fue dibujar por franjas y luego juntarlo para ver qué idea nos daba del territorio. Y en realidad se ven muchas cosas, ¿no? Es decir, mira, esto era el dibujo de la costa. Hay muchas rayitas dibujadas a mano que aquí no se ven, pero en la presentación, con esto está bien. Entonces, esto es la costa. Esta costa, si la vemos, nosotros, que seremos en la mayor parte gallegos, sabemos que no es un acantilado, ¿no? Es una costa baja, con pequeños acantilados, perdón, a veces me sale el gallego, acantilados muy bajitos. Y la siguiente capa era la capa de las parcelas, pero apreciamos que no es una capa estándar. No es una capa como la que vimos, por ejemplo, en Aspontes, ¿no? Que eran parcelas transversales, ¿no? Que las líneas de las parcelas sean así, lo que os decía antes, nos dice que es un terreno prácticamente horizontal, ¿vale? Acordaros que el mar está aquí, ¿vale? Mar, montaña, la topografía viene en este sentido, con lo cual esto es bastante horizontal. Y vemos que aquí hay un talud. Qué raro. Un talud entero encima de los acantilados, ¿no? Aquí hay algo que define este territorio que no es lo normal. Pero sí podemos intuir que el camino, que es un camino que está consolidado por muros, nos da las entradas a estas parcelas, ¿no? Vale, tenemos el camino y tenemos nuestras parcelas. Y del mismo modo, el camino en la parte de arriba nos da entrada a las parcelas de arriba. Pero fijaros las parcelas de arriba. Los muros están en el otro sentido, con lo cual aquí hay topografía, aquí hay bastante cambio de nivel. Es más, si solo activamos la capa de muros, ¿vale? Vemos que hay una diferencia increíble entre la parte de arriba del camino y la parte de abajo. Casi con este dibujo todos vosotros podríais hacer una sección de este sitio, ¿no? Viene así, con unas terrazas, llega al camino y luego sale en horizontal y tiene un talud raro, que no sabemos por qué es, ¿no? Y llega a la costa, ¿no? Y así estaría al completo. Este sería el dibujo completo. Y entonces decimos, ¿qué nos está diciendo este dibujo? Estos fueron los primeros dibujos que hicimos cuando estábamos allí, en los que dibujábamos cómo se apilaban las rocas, cómo llegaba aquí, cómo eran las entradas a estas parcelas. Todos estos dibujos vienen de un montón de dibujetes que se hicieron en el sitio. ¿Y qué nos están diciendo? Vale, pues nos están diciendo, en primer lugar, que este sitio tenía mucha piedra. ¿Por qué? Lo sabemos, ¿no? Pues porque para cultivar el terreno lo que hacían es el hecho más arcaico que existe, y es que si yo quiero plantar una lechuga, tengo que apartar una piedra. Entonces lo que hacían en esta llanura costera era limpiar estas parcelas, arrimar las rocas a los laterales, y estas rocas en los laterales eran las que empezaban a dividir las parcelas. Pero es que además tenían otro uso. Y es que los vientos salinos, acordaos que aquí estamos enfrente de la costa, también quedaban entre los orificios que tenían estas rocas y protegían los cultivos. Y aquí arriba, pues el sistema era al contrario, había que hacer muro de contención, porque si yo quiero cultivar esta parcela, evidentemente tengo que contenerla porque está en pendiente. Principios básicos, lo sabemos todos. Vale. ¿Y por qué este talud? Claro. Entonces, cuando dibujamos algo y no sabemos qué es, pues hay que ir a la geología y a ver qué pasa. Y resulta que lo que pasa es esto. ¿Y qué es esto? ¿Y por qué es tan fértil esta tierra? Porque es muy raro, que enfrente, o sea, a nada. Fijaros la distancia de estas parcelas de cultivo al mar, o sea, una distancia mínima. ¿Por qué es tan fértil? Porque esos sedimentos se quedaron, son depósitos aluviales del Cuaternario que se quedaron de un movimiento de placas, bajaron, porque aquí hay una gran pendiente, la Sierra de la Groba. Veis aquí la topografía de la parte de arriba, ahora están abandonadas las terrazas, pero se ve perfectamente, mira por aquí, taca, 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 taca. Se quedaron aquí en esta curiosa llanura costera que se da en bastantes pocos sitios en Galicia. Por eso es importante dibujar los elementos estructurantes, que a veces pueden ser canales de aguas. ¿Ves cómo no tienen que ser planos bonitos? Canales de agua de cómo es un sistema hidráulico. Este plano real se llama Chorradas María Pendientes Puf. Me di cuenta cuando lo metí en la presentación antes de ayer.
no me acordaba cómo se llamaba, pero en realidad simplemente era activar, conseguimos las curvas de nivel cada 10 centímetros de la zona de Cártama para ver cómo se había modelado el territorio para los diferentes cultivos de los olivares, ¿vale? Como podéis ver aquí. Entonces, esta chorrada de plano, en el que solo marcábamos las áreas de inundabilidad y algunas terrazas que no son construidas con piedras, ahí son taludes, ¿vale? Esta observación del territorio, este aislamiento de estas capas, nos lleva a este boceto feote y al final nos lleva a esta planta. Esta es la planta de un parque. Este parque es topografía. ¿Por qué? Porque solo son taludes, cosas. Todo se resuelve con topografía. Topografía, y como habíamos observado que era muy importante, que los movimientos de agua eran muy importantes, se dibujó con topografía cada 50 centímetros. Podemos también aislar los elementos estructurantes mediante fotos. Hoy en día tenemos muchas herramientas. Tenemos fotos, tenemos vídeos, tenemos el teléfono. Podemos ir a sacar fotos a diferentes horas del día, ver cómo varía la luz, ver cómo se mueve la marea, observar un montón de cosas, ¿no? Estos planos que vais a ver ahora, que tenéis que anotarlos. Anuradha Mathur y Philip d'Acuña. Anuradha nos abandonó hace unos años, pero son dos paisajistas que daban clase en la Universidad de Pensilvania y que tienen una capacidad para dibujar el territorio en secuencia que es apasionante. Pero también lo tenían antiguamente, también se dibujaba antiguamente el territorio. Esto es un grabado del 1700 de la batalla de Rande, por ejemplo. Fijaros aquí, me vais a creer todo el rato, pero aquí están dibujadas todas las parcelas de cultivo. Los valles que eran cultivables están dibujados, la topografía. Hoy en día estoy seguro de que si cualquiera de nosotros dibujase una ría, a ver cuánto territorio hay dibujado en la ría y cuánto no. Normalmente ponemos la capa del construido, la capa no, la capa de las carreteras. Tenemos que fijarnos en todos los elementos estructurantes. Y luego está mi obsesión por mapear procesos, que es mapear cosas en movimiento. Porque claro, cuando trabajamos con el territorio, trabajamos con algo que se mueve, con un elemento vivo. Y esto es una obsesión que tengo desde que empecé a estudiar paisaje, que era cómo podemos mapear cosas que se mueven, cómo podemos expresar en un plano. Yo siempre digo, cuando dibujamos un plano y tal, cuando expresa bien la identidad de un sitio es cuando vibra, que parece que lo estás viendo, y eran aquellos juegos que teníamos de pequeños, de estos libros que si te mirabas fijamente hacía el 3D, pues eso tiene que ser un plano de paisaje, ¿no? Y como no, os pongo la referencia de Harold Fish, que seguramente todos conozcáis, del delta del Mississippi. Pues este señor lo hizo con fotos aéreas y planos antiguos. Y dijo, pues por aquí puede que fuese el río. Y vaya dibujo, o sea, este zoom, esto es fantasía. Esto es fantasía. Pero también tenemos de Anuradha Mathur y Philip d'Acuña en su serie de SOAC de Mumbai es un estuario, ¿vale? Cuando tuvieron en Mumbai las inundaciones de 2004, cuando se dieron cuenta en Mumbai que el río era una estercolera y que no hacía su función ecológica, y en 2004 tuvieron las inundaciones, dijeron, ¡oh! Vamos a llamar a alguien para que piense cómo puede funcionar el río. Y entonces estos paisajistas dijeron, claro, es que el río tenía que absorber todo el monzón, pero como lo teníais canalizado, pues no absorbe nada. Problemas. Y entonces, claro, grafiaron lo que había pasado con el río a lo largo del tiempo. Nos damos cuenta tarde, pero hay trabajo, y hay mucho trabajo por hacer, con lo cual tenéis mucho trabajo. Tampoco me salgáis todos paisajistas, que si no... Pero, por ejemplo, la misma secuencia del río, esta secuencia de secciones, eran las áreas que proponían ellos para que el río se volviese a renaturalizar y pudiese laminar el agua en las épocas de monzón, ¿vale? Anuradha Mathur y Philip d'Acuña. Buscáis en internet y glorias. Otro. Este plano se llama, era de mareas, ¿no? Sí. Trabajando con mareas. Todo esto
o sea, es que aquí haces zoom y te pierdes, ¿eh? Todo esto son planos con estructura urbana versus inundación. O sea, estos eran planos de metros y metros y metros que ellos hacían en la pared para ver cómo variaban la inundación, los diques, los elementos de contención, si eran más naturales, menos naturales, cómo se podría caminar o proponer pasarelas o caminos en función de su proximidad al agua. O sea, esto es un proyecto entero, ¿vale? No es un plano. ¿Y vibra o no vibra? Vibra muchísimo, ¿no? Otro, un camino alrededor del desierto, tipos de aridez de la tierra. Bueno, estos son millones y millones de fotos de lo que se ve. Fotos de estoy en este punto, taca, 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 camino 5 metros por donde era cada sección, hacían un mapeo para ver cuáles eran los horizontes permanentes. O también tenemos los planos de movimiento de Michel Desvin, ¿no? Del Millennium Park también, 1997, que lo que mapeaba él, hay varias series de esto, pero era lo que planta, cómo va a crecer y cómo va a evolucionar, ¿no? Trabajar con el tiempo, que muchas veces es muy importante, no cómo se plantea algo, sino cómo va a evolucionar, cómo va a envejecer, cómo va a ser la pátina, cómo el agua va ahora a dar un camino. Este es un plano que hicimos para del Camino de Santiago en su paso por La Guardia y donde mostrábamos los horizontes permanentes, es decir, cuáles son aquellos horizontes que nosotros memorizamos cuando vamos caminando para ubicarnos, porque nos ubicamos. Es un instinto animal, como con los menires, como con el obelisco en Coruña. Si alguien no sabe dónde está, el obelisco. En Barcelona, si alguien no sabe dónde está, siempre sabe que Collserola está atrás y el mar está abajo. Entonces dices, vale, pues ubicado, ¿no? Eso se llaman horizontes permanentes. Y como a partir de este plano también sacamos un plano de todas las visuales que había, las aperturas visuales alrededor del Camino de Santiago en su paso por La Guardia también. Se puede hacer un plano de mantenimiento. Esto es un plano de mantenimiento de un jardín, de Martí Frank, de las Boras de Girona. O sea, esto es un plano de la energía, la pluviometría, las horas de sol de un ciclo anual en el que explica cuándo se tenía que podar, qué tipo de hierbas tenía que podar, etcétera, etcétera. ¿Y esto? ¿Qué os parece? Esto es el plano de los movimientos de las ostras, de un arrecife de ostras, ¿vale? Porque un arrecife de ostras también es un elemento natural que protege la costa. No solo son para comer, ¿vale? Esto es una maravilla. ¿Este plano se mueve o no se mueve? Vamos, uno de mis planos favoritos. Estos son mapeos que hicimos también del mar, en el puerto de La Guardia, donde nos explicaron, ¿ves? Mira, planos normales. Pero nos habían explicado los marineros muy bien cómo se producía el mar de fondo y el mar de viento, y cuáles eran las diferencias, y qué era lo que percibían ellos, si había mar de fondo, si había mar de viento. Y todo para llegar a este plano, que no se ve, creo que se ve más bonito en la pantalla, pero para llegar a este plano en el que solo se marca al final la estructura de las viviendas del puerto de La Guardia y el efecto de Venturi que se producía por las calles transversales en función de las diferentes mareas. De este plano hay varias secuencias de ver cómo va evolucionando. Y también, por ejemplo, tenemos los mapeos de fuego, de cómo se puede planificar un territorio en función de la capacidad pirófita o no pirófita que tenga para prevenir los incendios. ¿Y cómo se hace esto? Fijaros, esto es una cuenca de un sitio, no lo podemos hacer nosotros, es una cuenca de un sitio, van recortando por topografía los pedazos y están agrupados entre más intensidad, más probabilidad de combustión y menos probabilidad en función de las especies, de la topografía y del tipo de suelo. Esto también se puede llevar a la trama urbana, donde, por ejemplo, en este caso se dibujaba, todos conocéis el plano de Nolli, seguro, porque aquí en la escuela se daba, en el que se dibujaban las plantas de los edificios públicos, pues aquí se utilizó esto, se dibujaban las dos ágoras, la iglesia y el mercado, que eran los que nos iban a dar los ritmos de las plazas que se proponían fuera. Fijaros en el mapa. Todas las viviendas se dibujan de la misma forma, salvo las dos ágoras, que es de las que sale la trama en las que se articula todos estos espacios públicos. ¿Cómo os veis? ¿Os da tiempo?
¿Me da? 15 minutos. Vale. Pues un ejemplo de todos estos mapeos es la explanada del Horizonte. Y en estas fotos se decía todo. Fijaros, en estas fotos tenemos cómo se ocupó el territorio, la Sierra de la Groba, y empezamos los mapeos. Por ejemplo, ¿qué nos interesaba mapear? El territorio, nos interesaba mapear la estructura granítica. Fijaros aquí cómo se ve. En realidad todo esto es piedra. O sea, la geología de todo este sitio es piedra. Pero este dibujo, que lo sacamos de superponer varias ortofotos, ¿vale? La evolución de varias fotos aéreas a lo largo de la historia, y sacamos en rojo la capa de piedra, ¿vale? Para que nos dijese dónde salía la piedra, dónde había afloramientos y dónde no. Y en realidad, fijaros, estamos en este trocito de aquí, ¿vale? Fijaros lo que os comentaba antes. ¿Veis? Esto es todo granítico y aquí esto es gris. Y evidentemente esto gris son los depósitos del cuaternario, que es donde podemos cultivar. O sea, este plano constata la realidad geológica. Cuando no sabemos lo que pasa, hay que ir a la geología. Ella lo explica todo. Y aquí lo teníamos también, cómo pasó en 1945, cómo era el plano y cómo pasó. ¿Qué es lo que pasó en la explanada? Sencillamente, rapidísimo. Teníamos este penedo de piedra colocado a 34 metros sobre el nivel del mar. Punto de vigilancia para toda la llanura costera que vimos antes, que es muy parecida a la de Oya. Y en 1970 se decide, se ensancha la carretera que conecta La Guardia con Bayona y se decide rellenarlo, bueno, como era un espacio y un punto de encuentro, dicen, qué bien, vamos a hacer una gran explanada, a hacer una gran plaza. Entonces rellenan con todos los residuos del ensanchamiento de la carretera, rellenan y hacen esta especie de ovni aquí. Esto era una imagen de 2019, cómo estaba, ¿vale? ¿Qué pasa? Que claro, ¿os acordáis al principio que decía que hay algo que nos conecta con la Tierra y Pues es real. Este espacio, que era un punto de encuentro, de intercambio, que tenía una identidad por su masa pétrea, etcétera, etcétera, cuando lo rellenan de escombros y lo convierten en una explanada, pierde la identidad y deja de ser un punto de encuentro. O sea, lo único que se encontraban eran los mini traficantes por la noche, básicamente. Se convierte en esto. Plantan un parque que podía estar en cualquier otro lado y esta era la explanada. O sea, no pasaba absolutamente nada. Este era mi C3i. Fijaros la escala. Aquí hay un señor. El señor tiene la cabeza aquí. O sea, fijaros la cantidad de relleno. Eran unos 5.000 metros cuadrados de relleno de trapallada. ¿Y cuál es el principio del proyecto? Esto. Nos encargan un parque en la explanada. Que el parque era sobre la explanada. Queremos hacer un gran parque sobre la explanada. Entonces, claro, dibujando secciones del territorio, habiendo sacado la topografía, claro, si entiendes el proceso, no puedes dibujar un parque sobre la explanada. Entonces, ¿qué hicimos? Utilizamos el proyecto de espacio público para devolverle al territorio la sección natural. Eso, todos son esquemas, pero explican lo que vengo a decir, ¿vale? Cómo la materialidad pétrea iba cambiando, cómo había sido la evolución del territorio a lo largo de los años y finalmente cómo obtenemos nuestra sección del territorio, que es la sección de nuestro parque. Es decir, este parque nació en sección, no en planta. Se dibujó primero una sección y luego se dibujó la planta, teniendo en cuenta la opinión de los vecinos y el uso que le querían dar. Finalmente salió esta planta, lo paso súper rápido porque además este proyecto lo tenéis súper explicado en internet. Y finalmente, si os acordáis de aquellos dibujos de 1970 y algo, 40 y el vuelo americano, ahora ya no me acuerdo. Y el de 2019, pues este sería como se ve la explanada hoy, que ya no es explanada. Y lo que pasó durante el proceso de construcción. Durante el proceso de construcción empezaron a aparecer rocas y entonces íbamos a obra con nuestro plano y era feísimo. Yo veía el plano y decía, qué cosa más fea. Era súper rígido.
Entonces, en obra, cada vez que aparecía una roca o así, pues había veces que el muro se desplazaba, otras veces que el muro no se podía desplazar porque tenía que contenerlo y entonces la roca paraba el muro, pero no se picó ni 1 milímetro de roca. Es decir, de 5.000 metros cuadrados nos quedamos con un parque de 3.000, suficiente para la escala del sitio, pero lo que hicimos fue recuperar un montón de áreas de roca, es decir, devolverle la sección al territorio. Entonces, uno de los planos, creo que esta era la versión 11 de los levantamientos, que cada vez que excavábamos aparecían más rocas. Y entonces teníamos que volver a replantear el proyecto. Fijaros que había 3 núcleos de escaleras, creo que sí, quedaron 2 finalmente. Y claro, cuando la arquitectura deja hablar al territorio, el territorio nos regala momentos como este, que es que hemos conseguido recuperar la sección natural del sitio y no solo eso, sino que, claro, imaginaos esta foto sin las rocas, solo con las terrazas. Pues el territorio nos regala estos momentos cuando le dejamos protagonismo, ¿no? ¿Y cómo era esta esplanada? Este es mi hermano. Y es exactamente desde el mismo sitio como recuperamos la sección. Los detalles y el mobiliario queríamos que fuese muy ligero, que no compitiese con la masividad de la roca, y los elementos que tenían que levantarse en vertical también queríamos que fuesen elementos que nos recuerdan a sistemas que se colocan en primera línea de costa. Y ya está, paro aquí. Bueno. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Venga, que alguien me diga que va a dinamitar una duna. Pues muchísimas gracias por esta maravillosa presentación. Gracias por venir.